Opina Santander, más voces, más puntos de vista. 9:27 de la mañana, seguimos en Opina Santander. Lorenzo y Aleja, ya se aproxima la época de vacaciones y muchos padres de familia están buscando qué hacer con sus niños o ellos mismos que salen a vacaciones y no saben a dónde ir porque les toca quedarse pues aquí en Bucaramanga. Pues hoy traemos un nuevo espacio que se está abriendo en Bucaramanga, un espacio para la cultura. Se trata del nuevo Museo Guá, un museo en una casona antigua con objetos arqueológicos de la tribu Sashagua y 63 fotografías de los inicios de Bucaramanga. Está con nosotros Isa González, es la directora del museo, y también está el profesor Emilio Arenas, él es sociólogo e investigador, quienes nos van a contar qué podremos encontrar las personas que visitemos el Museo Guá, que está ubicado en el cementerio Jardines de la Colina, en una casona muy bonita que hay allí en ese lugar. Isa, bienvenida a la emisora cultural, a Opina Santander, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Juan Jacobo. Pues bueno, en el museo pueden encontrar unas vasijas que encontramos durante las excavaciones de los años 70, cuando se hizo el parque cementerio, y se lograron guardar en buen estado hasta la actualidad. Están exhibidas en nichos con luces, con explicaciones. Tenemos toda la exhibición en fotografía de la historia de Bucaramanga. Tenemos guías que están de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamente pueden visitarnos niños, jóvenes, adultos, gente de toda la ciudad. Profesor, usted fue el encargado de hacer como la ruta que podemos encontrar aquí en este museo. ¿Desde qué año se empieza a contar la historia de Bucaramanga allí en este lugar, en el Museo Guá? En realidad es una historia que comienza antes de la fundación de Bucaramanga, o lo que tenemos como versión de fundación, que precisamente es una de las cosas que desvirtúa el museo, hace claridad, porque todo esto es investigación. Arranca del hecho que produce el poblamiento de lo que hoy es el área metropolitana de Bucaramanga, es decir, el poblamiento hispánico, y es el descubrimiento de los aluviones auríferos del río del Oro. O sea, de las minas de oro en el río. Entonces, sí, aunque tenemos el concepto que minas es donde excavan, y este era lavado de arena, barqueo. Y ese hecho fundamentalmente produce una catástrofe poblacional que cambia desde el comienzo toda la historia de Santander y nos echa abajo todo lo que hemos creído del santanderiano. ¿Cuál es? Los españoles, ante la magnitud de la riqueza, se traen tribus indígenas, es decir, los encomenderos, los dueños, entre comillas, de esas tribus, se las traen a ponerlos a trabajar. Otros que no tienen mano de obra indígena compran esclavos y los traen. Y en el mismo año en que inician las explotaciones, es decir, 1549, se desata una epidemia de viruela y cólera que se va a llevar en los siguientes 10 años el 92-93% de la población. Es decir, esto quedó vacío, lo que es Santander. La epidemia se extendió hasta los límites de donde comienza lo que llamamos el reino, el altiplano de Cundinamarca y Boyacá. Muy probablemente a las zonas del norte y a zonas fronterizas del estado Táchira. Así que la historia es común, un vacío poblacional y una llegada a cuentagotas, porque España estaba poblando América de la migración española. De ahí venimos nosotros, un mestizaje mínimo, y por eso somos un grupo étnico distinto, con un origen distinto y con manifestaciones culturales y de carácter absolutamente distintas al resto de las etnias del país, como para empezar, ¿no? Sí, señor. Pues es que una de las cosas como más agradables de la vida es no solo saber nuestra historia, sino entenderla. ¿A través de qué método vamos a encontrar esta historia que plantea al inicio el profesor Emilio Arenas allí en el museo? ¿Cómo vamos a encontrar allí esta historia reflejada en esta casona? Bueno, pues la historia está toda en fotografías
como te dije, el archivo de Edmundo Gabaza fue muy importante para nosotros porque cuenta la historia, digamos que es un hilo en orden. ¿Por qué llegó el ferrocarril? Eso trajo la luz eléctrica, eso trajo el avión, eso trajo el carro, como la consecuencia de cada cosa en la historia, y se va contando con fotografías en los muros, cada una con su pie de foto, que explica por qué lo uno fue atrayendo lo otro hasta que llegó el carro, se fue desplazando el caballo, después ya los aviones, después ya empezamos a contar cómo es la parte del mercado, del comercio, cómo funciona en Bucaramanga, cómo influye la llegada de los alemanes. Todo se va viendo como un hilo encadenado. En orden cronológico. En orden cronológico. Bueno, yo complemento esto con una parte muy importante. En realidad un descubrimiento de esa magnitud, para arrancar, y que por ejemplo lo comprueban científicamente Emilio Yunis, un genetista de la Nacional, cuando hace los análisis del pueblo santanderiano, sí. Y el pueblo santanderiano presenta 3/4 partes de europeo y una de indígena. Bueno, ¿y esto cómo? Si el vecino, Boyacá, el espectáculo es absolutamente lo contrario, una inmensa cantidad de sangre indígena y una pequeña parte de español. Y eso hay que probarlo. Y esa es precisamente la gracia de la investigación, y en este caso la gracia del Museo Guá. ¿Por qué? Porque no, sobre eso no se puede hablar sin presentar las pruebas. Y yo encontré en el Archivo General de la Nación precisamente una visita. El visitador es un funcionario muy especial que viene a veces cada 30 años a las regiones en esa época, y en el año 1561 lo delega, las autoridades de Santa Fe le delegan para que vaya al Río del Oro, y él llega a Vélez y cita a todos los encomenderos de indios del Río del Oro, porque el Río del Oro hacía frontera con Pamplona, no había más sino esas dos ciudades, no había ningún otro poblamiento urbano, y allá van y hacen el descargo, le hacen todos los formularios de preguntas, y el tipo plantea eso, la pregunta, ¿por qué razón? Tal. No queda ni la 10ª parte de los indios que en la jurisdicción de Vélez había textualmente agora 10 años. Y los tipos responden que se han presentado epidemias de viruela y cólera. Entonces tenemos de pronto la clave de nuestro origen, es decir, nosotros andábamos absolutamente perdidos. Habíamos dado por ancestro nuestro a los guanes, y eso no es así. ¿Ve? Me llama la atención esta frase: la noche se volvió día y Bucaramanga ingresó a la modernidad. Eso ocurrió en el año 1892, porque Bucaramanga en ese momento fue la tercera ciudad de Colombia, después de Bogotá y de Panamá, en contar con luz eléctrica, aunque fuera exclusiva de la calle real. Es decir, solo había una calle con luz en Bucaramanga. Sí, es decir, el adelanto científico hace creer que eso es imposible, y entonces hay mucha gente que dice que no, que Dios hizo así la noche y el día, y eso no va a ocurrir. Y la apuesta la han hecho unos visionarios alemanes e ingleses que en Chitota han montado una pequeña central eléctrica y llevan con mucho trabajo unas cuerdas y iluminan con unos grandes focos de arco voltaico que hoy nos parecerían desproporcionados, pero era la tecnología del momento. Y el gran instante es que a las 7 de la noche prenden los focos y todo el mundo, todos los habitantes de Bucaramanga están pendientes y van a ver que efectivamente la noche se volvió día. Pero para darle gusto a los incrédulos, al tercer día del servicio, una creciente del río Suratal se llevó la estación. Entonces ellos decían, vio, eso es castigo del cielo. Profesor Emilio Arenas, la ciudad más importante, por llamarla de pronto en forma errada ciudad, pero digamos la población más importante de Santander, ya hablando de la época de la independencia, fue Socorro. Sí. No fue Bucaramanga.
¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el acontecimiento histórico que hizo que Bucaramanga se convirtiera lo que hoy es? No solo la capital del departamento de Santander, sino la ciudad más importante del oriente colombiano. Muy bien, pregunta buena porque pone el punto preciso. Mire, la historia que arranca en 1622, que es la de cuando reúnen esos indígenas en un pueblo, a los indígenas que tienen en el Río del Oro, los reúnen en un pueblo que van a llamar Bucaramanga, en el entorno de lo que hoy es la Capilla de los Dolores. Y está ahí porque las fuentes del agua están ahí cerquita. La aguada de lo que llamábamos de niños la Doncella, los Escalones, en la calle 33 al final. Ese pueblo se va a acabar en 1778. Los indios van a ser trasladados a Guane, sus chozas se queman, y lo que es el pueblo, el recinto del pueblo y el resguardo, que es toda la meseta de Bucaramanga, van a ser vendidas en remate. ¿Quiénes lo compran? La gente de Girón. Ellos son la diáspora de Girón, va a fundar a Río Negro, a Piedecuesta, a Florida, a Bucaramanga, es otra historia, ¿no? Y entonces, pero es una ciudad sin futuro, todo el mundo cree que la importancia está en la ciudad de San Juan Girón, pero en 1850 hay unos cambios de orden político que terminan con toda la estructura colonial, a pesar de que 30 años atrás se han ido los españoles, la forma de administrar el país es la que ellos dejaron. Entonces van a venir las leyes de libre cambio, 1850, eso se llaman las revoluciones del medio siglo, son cosas del liberalismo. Y en ese mismo año llega el personaje que va a cambiar la historia de Bucaramanga, el Geón Lenguerque. Y él que trae sobre todo ideas, y una idea maravillosa que hasta ahora descubrimos y aquí la exponemos, pero este es producto de mucho trabajo y mucha investigación en el archivo, porque no está en ninguna parte, si no hay que deducirlo. Nosotros sacábamos nuestra poca mercancía por Cúcuta para que fuera a Maracaibo. Allá la llevaban unos tipos de Bucaramanga y la intercambiaban por telas. Era más un trueque que otra cosa. Pero el Lenguerque trae una visión moderna del comercio, viene de Alemania, trae capital y entiende una cosa que estaba sobre la mesa. Hay navegación a vapor en el río Magdalena y eso revoluciona absolutamente todo el concepto del transporte, porque antes, para venir de Cartagena, por ejemplo, hasta donde uno tomara el río Lebrija o Sogamoso para venir acá, posiblemente se gastaba en canoa un mes o mes y medio, con una capacidad de carga mínima, y el vapor revoluciona todo. Entonces Lenguerque dice, bueno, abandonamos la ruta de Cúcuta, que es la ruta de Maracaibo, y pasamos al río Magdalena. Ese momento de inicio nuestro es también el inicio de Barranquilla, y entre las dos ciudades hay una relación enorme. Entonces los alemanes son los que van a plantear un nuevo tipo de ciudad. El Socorro, ¿qué le ha pasado? El Socorro se echó encima una carga terrible. Es nuestra ciudad mártir. El Socorro, la gente del Socorro se le metió en la cabeza que su misión era no descansar hasta expulsar el último español de América. Así que la guerra lo lograron. Pero la guerra de independencia los arruinó, y su industria de telares, en la cual se basaba su economía, nunca evolucionó. Es decir, la revolución industrial no los tocó, siguió siendo artesanal. Se conjuraron contra ellos la importación masiva de mercancías de la industria inglesa, las telas inglesas introducidas en el vapor por el río Magdalena, la ruina en que quedó por la pérdida enorme de juventud en la guerra, y también cierto tipo de guerra económica que les hicieron porque, por ejemplo, les desacreditaron sus tejidos, porque la provincia sufría de un problema, abundaba la lepra. Entonces ellos iban a vender los tejidos hasta el Ecuador, y empezaron con eso que llamaríamos ahora guerra sucia, guerra económica, guerra de no sé qué quinta generación, a decirle, mire, posiblemente las mantas y los lienzos que ellos venden contienen los gérmenes de la lepra, así que les fueron bajando al mercado. El otro producto que tenían
y con el cual se defendía muy bien, que era el azúcar y la miel, sufrió un gran revés porque de 1720 los ocañeros inventaron la panela. ¿Ya? Esa fue una revolución en la cuestión de la producción agrícola, y le quitaron los mercados de Cartagena, de Magangué, del río Magdalena, y ellos se quedaron en su tradicionalidad. Así como Bucaramanga entonces va a crecer con el efecto del enguerque, va a formar un polo de desarrollo mucho más dinámico, moderno, y tiene una ventaja. El fenómeno que establece el enguerque, el fenómeno económico, es ante todo un fenómeno de exportación e importación. Entonces quien esté más cerca del río Magdalena, que es donde está la navegación a vapor, pues tiene las del triunfo. Las de ganar. Sí. Bueno, pues interesantísima esta narración histórica que nos ha hecho el profesor, pero esta narración que podemos encontrar allá en el Museo Guaiza. ¿Dónde está ubicado el Museo Guá? ¿Cuáles son los horarios para que las personas que quieran conocer más de la historia, de los inicios de Bucaramanga, puedan ir allá a ese lugar? Bueno, mira, el museo está ubicado en el Parque Memorial Jardín en La Colina, en una de sus salas de velación, que es una casa colonial conservada de la época. Los horarios son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, hay guías continuamente, la entrada es completamente libre. Tenemos planes de a futuro hacer eventos allá para invitar a la gente, como tertulias, como llevar una banda de jazz, como llevar un pianista, como para darle vida al parque que como lo dice nuestro eslogan No está aquí en el flyer el eslogan. Pero lo que ustedes... La memoria vive. La memoria vive. Nuestro eslogan que dice la memoria vive, entonces lo que queremos es darle vida a esa, que el hecho de estar de duelo y de estar Cambiarle el pasando concepto, ¿no? por un momento Sí. triste no sea simplemente ir a lamentarse, sino ir a aprender algo nuevo. Hay muchos dolientes que van, que no son tan cercanos a la persona fallecida, entonces se enteran, pueden comunicar nuevos conocimientos a sus acompañantes. Entonces la idea sí es volverlo más amable, volverle la cara más amable a una sala de velación, y está abierta todo el día al público porque, como te dije antes, no hay más museos en Bucaramanga que muestren la expansión de la ciudad como fue. Es el único museo que tiene eso. ¿Qué referente hay en el mundo de un parque cementerio con museo? Pues existen parques como museos, pero que las figuras son los museos. No, las estatuas, las tumbas, Los mausoleos. Los mausoleos. Pero así como una sala de velación es la única. Es que es sala de velación, tú puedes velar ahí en el museo a tu ser querido. Eso es lo bello que tiene, que es un sitio donde la memoria vive. Muy bien, es decir, es de alguna manera rendir un homenaje a esas personas que están en el parque cementerio, mostrando lo que muchos de ellos hicieron, ¿no, profesor Emilio Arenas? Perfecto, esa es la idea, muy Es que buena. un cementerio es un museo, y queremos pues resaltar eso en nuestro museo para que Ya está funcionando, ¿cierto? ya está funcionando. Los esperamos en estas vacaciones, que saquen tiempo para subir, lleven a sus niños, como te digo, hay guías. Todo está preparado hay una cafetería muy agradable, se puede caminar por los pastos. Ahorita estamos montando en bicicleta, haciendo picnic, la gente se acuesta en el parque a leer. Es un parque muy bonito, donde se puede aprovechar no solo a lamentarse, sino también disfrutar el espacio bello que es el parque. Aquí hemos dicho que una ciudad que pretenda ser turística necesita de museos, porque los principales destinos turísticos del mundo en cuanto a ciudades, lo que más ofrece son precisamente museos, claro. y de eso sí que estamos escasos en Bucaramanga, ¿no, profesor Emilio? Sí, en realidad, por ejemplo, esta semana visité la Casa de Bolívar.
Hay un esfuerzo tremendo, le cambiaron la cubierta y eso hay que reconocerlo porque estaba peligrando, pero el museo en sí sigue siendo el mismo desde los tiempos de Lucila González, la Sala Guanes. Se han cambiado un poco la situación del ordenamiento, pero la temática sigue siendo lo mismo y tiene una cosa, esto es una crítica constructiva, la investigación no ha avanzado ahí, está como se quedó, pero existe un museo de arte moderno, existe un museo militar de la Guerra de los 1000 días, pero en realidad si nosotros tenemos una riqueza enorme, quien quiera entender la historia de este país tiene que mirarla desde Santander. Y hay un museo natural. El Museo En la Natural UIS, de la Universidad Industrial de que Santander. se ha reabierto. Sí, y el que nombraba el profesor Emilio Arenas es el del Centro Cultural del Oriente. El del Centro Cultural del Oriente, sí, porque mire, en este momento que estamos en el bicentenario de la batalla de Boyacá, usted tiene que mirar todo desde acá. Boyacá es solo un lugar accidental. El ejército de Barreiro se mueve hacia Bogotá y Bolívar lo intercepta en un puente de una quebrada. Pero toda la lucha y la clave del éxito de Bolívar radica en el socorro. Por ejemplo, lo que hicieron los vecinos de Pienta, la misma guerrilla del socorro que se le une y lo refuerza en un momento difícil en que saliendo de Pisba el general, el Libertador, dice la victoria será del primero que recibe refuerzos. Eso quedó en las cartas que ellos se transmiten entre los cuerpos de tropa. Y Bolívar confiaba en la guerrilla del socorro, 1000 hombres con armamento y capacidad combativa que inmediatamente se le unen. Barreiro, que es la contraparte español, confía en que se movilice pronto la guarnición que esté en el socorro controlando precisamente esa guerrilla. Pero el tipo comete un error. Inicialmente pierde horas preciosas haciendo fusilar a Antonia Santos, a no sé qué, tatarabuela o algo así del anterior presidente. Y luego, cuando llega al paso del río Pienta, en Charalá, encuentra que los vecinos, porque es un enfrentamiento civil, realmente hay una masacre y no una batalla, porque es un enfrentamiento de la población civil sin armas contra destacamento armado y entrenado. Y obvio, ellos pasan, rompen el obstáculo, pero lleno de soberbia, Lucas González, el jefe, ordena una degollina, así se llamaba, una represalia. Dicen que murieron 300, 500 personas ahí, pero ahí pierde 2 días. Así que cuando Lucas González llega con el refuerzo español, a Sogamoso le dicen, Barreiro fue vencido hace 2 días en el puente de Boyacá. Otra hubiera sido la historia si este tipo llega a tiempo. Así que la cosa hay que contarla desde acá, desde Santander, ¿cierto? Para hablar de nuestra participación. Pues bueno, el profesor Emilio Arenas nos ha contado tan solo un poquito de la historia de Bucaramanga, de sus comienzos, de su desarrollo, y Isabel González nos ha hecho la invitación para que vayamos a conocer, y si quedamos antojados con lo que nos ha contado el profesor Emilio, pues podemos, como se dice, matar las ganas allá en el Museo GUA, que está ubicado en el Parque Memorial Jardines de la Colina. La memoria vive. Gracias por estar con nosotros y gracias por generar estos espacios de crecimiento cultural para Bucaramanga, Isa. Juan Jacobo, mil gracias a ti. Bueno, espero que tengamos muchos visitantes. Los esperamos allá. Profesor, gracias por contarnos un poquito de la historia de Bucaramanga. Muy amables y gracias por darnos la oportunidad de divulgarla. Ya los publicaremos las fotos que ellos nos han traído en nuestras redes sociales, @Opina Santander, y en la emisora cultural, 9:52 de la mañana. En la Cultural 100.7 FM, Opina Santander.